Bueno, ¿se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a la organización por invitarnos y darnos la oportunidad de mostrar el trabajo que estamos haciendo. ¿Vale? Y vamos a ver esto, Alberto y yo, vamos a enseñaros un poco lo que estamos haciendo de inteligencia artificial termodinámicamente consistente para la modelización científica, un título bien largo y bueno, vamos a ver un poco de qué va. ¿Vale? En principio la charla va a ser pues con ese contenido, ¿vale? Primero vamos a ver un poco lo que es la simulación numérica para enmarcarnos donde estamos. Vamos a ver lo que es, pues, o lo que vamos a intentar conservar con la simulación que vamos a hacer nosotros. Y bueno, luego Alberto finalmente pues enseñará la parte, digamos, más bonita y más chula de toda la presentación, que son los vídeos. ¿Vale? Bueno, pues lo primero, ver un poco la simulación numérica. Bueno, todos más o menos sabréis a lo que me refiero. Básicamente la simulación numérica nos sirve para resolver casi todos los problemas que planteamos en ingeniería y también para otros que no planteamos en ingeniería. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la simulación numérica para problemas físicos, ¿vale? No nos vamos a ir a problemas económicos, problemas sociales o demás, que también tendrían su parte en la simulación numérica. ¿Vale? Si hacéis una entrada en Google, pues os salen los típicos colores por todas partes, que quedan súper bonitos y que, bueno, esperemos que funcione y que las soluciones sean coherentes, que es lo más importante. ¿Vale? Y si nos vamos un poco a buscar cuánto es, o cuantificamos la simulación numérica en términos económicos, pues podemos ver que el mercado es de 18,7 billones americanos, ¿vale? De dólares. Bueno, se prevé un crecimiento como el que pone ahí, 18,7 billones para mí es mucho, para otros pues no será tanto, para Elon Musk es destrozar la simulación numérica en una tarde. Y básicamente se distribuye, pues como podéis ver, básicamente para la ingeniería, ¿vale? Mucha parte para la parte aeroespacial, de automóviles, industrial, electrónica, bueno, prácticamente en todo lo que vemos en esta escuela, ¿vale? Y algunos ejemplos que hemos podido correr nosotros, ¿vale? Son estos. Esto es una simulación de una inestabilidad fluidodinámica, es la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, que básicamente es cuando tenemos dos fluidos con velocidades en sentido contrario, ¿vale? Y una interfase que es un poco inestable, ¿vale? Es decir, que no es recta, sino que es un pelín inestable, ¿vale? Eso, según la Wikipedia, pues lo podéis ver en las nubes. Yo no lo he visto en la vida y me pasé un buen tiempo buscándolo, pero la Wikipedia tiene eso, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es optimizar, ¿vale? Si tenemos un bloque como ese sometido a esa fuerza y lo representamos con vigas, pues podemos podemos encontrar cuál es la estructura óptima, ¿vale? Distribuir la masa de forma óptima, ¿vale? Para que en este caso minimice el desplazamiento que tenemos sobre la carga, ¿vale? Para maximizar la rigidez, digamos. Podríamos hacerlo para otras muchas cosas y podríamos obtener una herramienta para diseñar materiales bastante sorprendentes, que son los metamateriales, que son materiales estructurales que tienen propiedades curiosas, como puede ser este caso, ¿vale? En el que tenemos un material obgético, que básicamente es un material con coeficiente de Poisson negativo, que lo que es básicamente es que si lo apretamos, pues se va a estrechar, y si lo traccionamos, va a engordar, que digamos es lo contrario a lo que estamos acostumbrados en los materiales generales. Evidentemente, si tenemos una estructura de ese tipo, pues vemos todos que es más o menos intuitivo, pero no lo es en absoluto si no estamos viendo el vídeo en sí. Otra cosa, y esto ya entroncando un poco con lo que luego enseñará Alberto, es lo que podemos hacer, digamos, con la simulación o con la simulación aumentada, con todo el mundo hoy virtual que tiene que ver con Meta, con todo el mundo virtual que está aquí y que desde luego va a ser alucinante dentro de unos años. Esto es una simulación hecha a tiempo real de cómo interactúa, pues en este caso un conejo, creo recordar que hiperestático, ¿vale? Y interactuando con el propio usuario, ¿vale? La cosa aquí es que es a tiempo real. Bueno, pues ¿qué es lo que intentamos con la simulación numérica? ¿Vale? Básicamente lo que vamos a tener es un sistema, ahí he puesto todo tipo de sistemas, biológico, ingenieril, sociológico, económico, físico,
¿vale? Nosotros nos vamos a limitar a los físicos, ¿vale? Como estaba diciendo, todos los demás se nos escapan de nuestro modelo, básicamente por lo que decía antes, porque vamos a intentar que estos modelos sean termodinámicamente consistentes, y que sea termodinámicamente consistente en sociología, pues habría que ver cómo lo interpretamos, ¿vale? Pues de ese sistema normalmente lo que sacamos son unas ecuaciones que gobiernan ese sistema, que gobiernan la dinámica de ese sistema. Eso es la modelización, y ese es el paso que vamos a querer quitarnos de alguna forma, o quitarnos parte de alguna forma con los métodos que vamos a enseñar aquí, ¿vale? En general vamos a tener unos datos de los que no conocemos las leyes que lo gobiernan, conocemos algunas cosas, por ejemplo, las ecuaciones, los dos primeros principios de la termodinámica, pero no conocemos en absoluto las leyes que gobiernan el resto de la dinámica, ¿vale? Luego lo que hacemos generalmente pues es con esas ecuaciones, que normalmente son diferenciales o integrales y no tenemos forma analítica de resolverlas, pues las discretizamos y obtenemos una aproximación numérica de lo que es de lo que sería nuestra solución, ¿vale? Y con eso pues computamos, obtenemos las soluciones, y con ello podemos diseñar, podemos optimizar, podemos predecir, y podemos utilizarlo para control o para lo que sea, o incluso, y esto entronca con lo de la realidad virtual, para los videojuegos, porque parece que nunca lo decimos, pero la industria de los videojuegos aquí tiene muchísimo que decir y muchísimo dinero que poner, ¿vale? Pues entramos en los contenidos en sí, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es, como os decía, quitarnos la modelización, ¿vale? O la modelización que no conocemos, coger esos datos que habremos sacado de los experimentos y decir, bueno, pues vamos a ver si somos capaces con Machine Learning de sacar las leyes que gobiernan la dinámica de todo lo que tenemos. Ahora, en esa modelización, dado que estamos en un proceso físico, queremos conservar algo, ¿vale? Y queremos conservar, en este caso, las leyes de la termodinámica, porque eso son impepinables, ¿vale? No podemos... Llevamos años aceptándolas, parece que funciona y las queremos, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es obedecer las leyes de la termodinámica. Porque esto es una placa, está puesta en una casa, salió en Twitter, me hizo bastante gracia. Bueno, en primer lugar porque esto no lo podemos decidir, ¿vale? Nosotros pues nos fastidiamos y obedecemos las leyes de la termodinámica porque son impepinables y no hay nada que hacer. Ahora, cuando modelizamos y cuando hacemos la discretización, eso sí que lo decidimos, ¿vale? Y nosotros decidimos obedecerlas, ¿vale? Y eso tiene tiene importantes consecuencias muy buenas para la simulación, ¿vale? Y esta es la peor transparencia de todas, ¿vale? Perdonadme porque me han dicho además que no ponga ecuaciones, pero esta la tengo que poner, ¿vale? Esta es la que nos vamos a llevar a casa como nombre chulo de hoy, que es un sistema metripléctico, ¿vale? Y esta es una forma chula que tienen los matemáticos, o algunos matemáticos, de llamar a un marco para poder meter las dos primeras leyes de la termodinámica matemáticamente, ¿vale? Básicamente es eso. Lo desarrolló Morrison en 1986 y luego Gramela y Oettinger para crear toda una termodinámica basada en esto, ¿vale? Y básicamente es un sistema en el que la evolución se define de esa forma que tenemos aquí, ¿vale? La derivada de las variables que tenga con respecto al tiempo son, por una parte, esta parte de aquí, que diremos que es el proceso reversible, y esta parte de aquí, que es el proceso irreversible, ¿vale? Y la forma en que está creado, únicamente, o sea, lo que queremos es que se conserve la energía y que aumente la entropía en un sistema adiabático, ¿vale? Pues esos dos operadores, ¿vale? Por un lado tenemos el operador L, que es un operador lineal, y de álgebra sabéis que entonces tiene una representación matricial, y M, pues lo mismo, ¿vale? A esta función E va a ser la energía, y esta función S va a ser la entropía, ¿vale? Pues lo que dicen Gramela y Oettinger y Morrison es, bueno, pues si yo tengo este sistema, que tal y como lo estamos construyendo, me va a conservar la energía y me va a aumentar la entropía, pues toda la termodinámica la meto de esta forma. Ahora, lo que no me dicen es cómo consigo eso, ¿vale? Lo que nos dicen es, necesito que L sea antisimétrica, y esta propiedad que no voy a entrar en ella, y que M sea simétrica y semidefinida positiva. Todo eso lo habéis visto en álgebra, ¿vale? Y además se tienen que cumplir estas dos condiciones. ¿Por qué se tiene que cumplir eso? Pues porque quiero que se cumplan las leyes de la termodinámica,
la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía, ¿vale? La derivada de energía con respecto al tiempo, regla de la cadena, la derivada de con respecto a z por la derivada de z con respecto al tiempo. Pues si lo veis ahí y utilizáis las propiedades ahí arriba, nos queda que es 0, básicamente de aquí lo sabemos porque L es antisimétrica, por tanto este producto es nulo. De aquí lo sabemos por la condición de ortogonalidad, que como M es simétrica, esto lo puedo meter aquí como M transpuesta, y me queda básicamente que es nula. Y la segunda ley de la termodinámica, que es la derivada de la entropía, ¿vale? Pues regla de la cadena de otra vez, aquí puedo utilizar la ortogonalidad, así que eso es 0, ¿vale? Y aquí tengo en cuenta que M es semidefinida positiva, así que es mayor o igual que 0, ¿vale? Genial, tenemos un marco matemático que nos permite decir que si yo tengo eso, ¿vale? Si yo encuentro esos operadores con para esta evolución de las variables, se cumplen las leyes de la termodinámica automáticamente. Ahora, ¿cómo narices saco eso? ¿Vale? En vez de sacar la derivada de z con respecto al tiempo, quiero sacar L, quiero sacar la derivada de con respecto a z, quiero sacar M y quiero sacar la derivada de S con respecto a z. ¿Vale? Y si tengo eso, tengo el problema resuelto. Básicamente, si yo tengo un conjunto de datos, sé cuáles son mis velocidades, ¿vale? Z punto, aquí. Quiero encontrar unos z gorro, ¿vale? Con punto, tales que minimice ese error, ¿vale? O sea, este es el típico problema de minimización que tenéis, por ejemplo, en mínimos cuadrados, ¿vale? Ahora, le voy a meter ciertas condiciones. Esta z gorro va a venir dada por esta ecuación de aquí, ¿vale? Va a ser un sistema metriplético. Por tanto, voy a meter ciertas condiciones a ese operador M con gorro, que es lo que quiero aproximar, a esa entropía con gorro, que es lo que quiero aproximar, a este operador M con respecto a la energía con gorro, que es lo que quiero aproximar también, y con L y S, ¿vale? Con gorro, que también es lo que quiero aproximar. Es decir, en vez de encontrar Z gorro sin más, lo que quiero encontrar son M gorro, S gorro, E gorro, L gorro, ¿vale? Y con eso, si encuentro eso, imponiendo esas condiciones, tengo un sistema metriplético y, por tanto, me va a conservar las leyes de la termodinámica. Ejemplo, un péndulo doble, ¿vale? Este es conocido, sé calcularlo todo, ¿vale? Sé calcular la energía, sé calcular la entropía, sé calcular los operadores, que son de ese estilo, y tampoco voy a entrar mucho en detalle, simplemente estos unos son básicamente para decir que la derivada de la posición es la velocidad, esto para decir la ley de Newton, no voy a entrar en más, y estos de aquí para la transmisión de calor, ¿vale? No voy a entrar en más. Transmisión de calor es irreversible, así que aparece en M, las leyes de Newton, la ley de Newton es reversible, y esta, la derivada de V con respecto al tiempo es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad, también es reversible, ¿vale? Solo una cosa, este operador L es muy típico en mecánica, ¿vale? Tan típico que ni siquiera vamos a intentar resolverlo, ¿vale? Lo vamos a tomar como si fuese así, para un problema, para este problema en particular, ¿vale? Pero es que es muy típico en problemas en mecánica, ¿vale? Ni siquiera tenemos por qué intentar resolver eso, porque como a las dos leyes de la termodinámica, lo tomamos como si fuese verdad, ¿vale? Y si además estoy en este tipo de variables, en el que tengo entropía en A y entropía en B, es decir, la entropía es la entropía en A más la entropía en B, pues la derivada de la entropía con respecto a Z también lo conozco, ¿vale? Porque simplemente es todo ceros menos los unos correspondientes a ese A y ese B. Vale, pues si hacemos eso, básicamente lo que nos queda es encontrar E gorro y M gorro, ¿vale? Y lo vamos a hacer. M gorro voy a coger que sea de esta forma, todo ceros menos estas 4 que no tengo ni idea de lo que son, ¿vale? Esta y esta las impongo iguales para que sea simétrica. Y las entradas de M las resuelvo mediante pues, una serie de funciones. Estas phi sub i m son conocidas, en general polinomios, ¿vale? Es decir, que lo que voy a tener es un polinomio, y esto es conocido. ¿Qué no conozco? Las betas. ¿Qué hago con E? Pues exactamente lo mismo. ¿Qué no conozco? Las alfa, ¿vale? Los phi sub E, ¿vale? Los phi super E.
son conocidas, son polinomios, o no son polinomios, o son funciones de cualquier tipo, ¿vale? Y por tanto esa función e va a ser pues una combinación lineal de todas ellas. Y las m's, pues también, ¿vale? No estoy utilizando redes neuronales, estoy utilizando cosas más sencillas, ¿vale? En este caso. Bueno, pues si hacemos eso, resolvemos el problema. Para un caso particular, nos queda esa trayectoria de la primera masa, de la segunda masa en naranja, una trayectoria horrible, bastante complicada. Nos queda la entropía, la cantidad de movimiento, la posición, bueno, todo eso. Un conjunto de datos para entrenar. Bueno, pues si hacemos eso y entrenamos, bueno, pues fijaos que el entrenamiento se da hasta el tiempo 50, ¿vale? Son, digamos, las que están con puntos. Bueno, el ajuste es el azul, los datos reales es el naranja, ¿vale? Están prácticamente superpuestos. Y en la parte en la que ya no se está entrenando, sino que está actuando, directamente están superpuestos, no se ve diferencia, ¿vale? Nuestro modelo es genial. Si lo hacemos con la cantidad de movimiento, lo mismo. Un modelo genial, hemos sacado de todo. Y si vemos las entropías, lo mismo. Si vemos cómo crece la energía, 10 a la menos 14. ¿Vale? Prácticamente cero. Cero en términos de ordenador, en términos de computación. Si vemos cómo crece la entropía, vemos que siempre es positiva, ¿vale? Incluso cuando no estamos dentro del rango de datos, ¿vale? Nos ha salido un problema genial, ¿vale? ¿Qué tenemos que ver aquí? Bueno, pues simplemente, lo primero, cuando tengamos los datos no vamos a tener datos exactos, tenemos datos con ruido, ¿vale? Nos fastidia, pero es lo que tenemos. ¿Qué pasa si metemos ruido? Bueno, pues si lo metemos artificialmente y metemos así un ruido, simplemente en cada punto metemos una distribución normal, pues fijaos lo que pasa. Si nuestro ruido tiene suficiente error, eso es lo que encontramos en la entropía. Bastante mala solución, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos más medidas y nuestro error es más pequeño? Que ese error sigue siendo malo. Si aumentamos el número, vamos yendo a la solución. Y si lo aumentamos más, todavía más. Y si lo aumentamos más, es decir, nuestro error sigue siendo más pequeño, vamos convergiendo a la solución, ¿vale? Esto es lo bueno. Es decir, que si hacemos suficientes medidas, estaremos convergiendo a la solución con este método, ¿vale? Bueno, eso simplemente es el gráfico de todo lo anterior, ¿vale? Vamos reduciendo el error y además coincide precisamente con la raíz cuadrada, ¿vale? Así que tenemos convergencia. Genial, tenemos un método que reproduce todo bastante bien, es convergente. De hecho, incluso podemos demostrar que tenemos existencia y unicidad, y esto no es tontería, ¿vale? Poder demostrar que tenemos existencia, pues bien, porque no vayamos a crear un método que directamente no tenga solución, entonces estamos fastidiados, y encima tenemos unicidad, que no es tontería tampoco, porque a ver si nos vamos a ir a la solución mala, ¿vale? Así que eso es genial, y encima lo podemos probar, o sea, para siempre, ¿vale? Esto lo decía Eduardo Sáenz de Cabezón, un matemático de la Universidad de Logroño, que se dedica mucho a la divulgación, lo dice de forma muy graciosa, que es que básicamente si tú quieres declararte a tu pareja, ¿vale? No le regales un anillo, regálale un teorema, porque eso es para siempre, ¿vale? Y un anillo pues dura lo que dura, pero un teorema es para siempre, ¿vale? Ahora, hemos visto también la convergencia numérica, y aquí fijaos que digo que hemos visto para un caso, ¿vale? Eso es una porquería. ¿Vale? Os estaba diciendo que esto es genial, pero lo hemos visto para un caso, ¿vale? ¿Qué pasará con el resto de casos? En términos de anillos y teoremas, básicamente esto es no llega ni a invitar a cenar a tu pareja, ¿vale? Hemos visto muy poco, pero hemos obtenido muy buenos resultados. Ahora, es cierto que hay un problema muy grande, y es que teníamos que conocer cierta estructura de todo lo que estábamos haciendo, ¿vale? No solo teníamos que conocer cierta estructura, sino que además hemos impuesto un tipo de variables, ¿vale? Pues la cosa es qué hacemos si no tengo nada de eso, es decir, no impongo nada, tengo las variables que sea y nos ponemos a jugar para encontrar solución. Muy bien, pues ahora, si me lo permitís, voy a seguir yo. David nos ha contado esas dos primeras partes, es decir, nos ha introducido lo que son las simulaciones numéricas, hemos visto todo lo que se utilizan y luego nos ha contado esa segunda parte donde hemos visto esos integradores que preservan la estructura de nuestro problema, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es tratar de coger todos esos ingredientes y aplicarlos sobre inteligencia artificial.
Es decir, vamos a tratar con redes neuronales informadas por la termodinámica. Para ello, vamos a partir de una hipótesis, ¿vale? La hipótesis básica es que ahora tenemos acceso a datos. Es decir, ya no conocemos el proceso, ya no conocemos esa ecuación que gobierna el comportamiento de mi problema. Antes asumíamos que era, bueno, semidesconocida, pero más o menos el problema físico lo dominábamos. Ahora vamos a asumir que no tenemos ni idea, ¿vale? Y para ello, como dicho así suena un poco extraño, vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Vamos a asumir que queremos simular el comportamiento del capó de un coche, de este coche en concreto, ante un crash test, es decir, chocar con el coche, pero lo llamamos así, ¿vale? Tenemos ese coche originariamente en la parte de la izquierda y podéis imaginar que la parte de la derecha es una vez que ya hemos realizado ese ensayo de crash test, ¿vale? Tenemos ese choque frontolateral donde vemos pues toda esa parte que ha quedado deformada. Vale, pues entonces lo que haríamos normalmente en un proceso de simulación es, vamos a crear un modelo de CAD, ¿vale? Creo toda esa geometría súper compleja que se parezca mucho a la realidad, es decir, queremos simular de manera virtual lo que ocurre en la realidad. Para ello tenemos que añadir aquí condiciones de contorno, es decir, tenemos que decir que estas partes de aquí pues están fijas, entonces cuando eso se vaya a deformar, esas partes no se van a mover. Me imagino que sabréis que también tenemos que informar de las cargas, es decir, cómo vamos a colocar aquí las fuerzas, pues sería en esta parte de aquí, ¿no? Para simular ese ensayo de choque. Y además, pues tenemos también que conocer el comportamiento de mi material. En este caso, si ese capó está hecho por varios componentes de varios materiales distintos, de metales, de lo que sea, tenemos que conocer esa curva de comportamiento, ¿vale? Donde tenemos esa relación entre tensión y deformación. Me imagino que esto no es extraño para nadie. Sobre todo hemos trabajado con esta parte de la izquierda, que es esa parte lineal, esa parte elástica, pero ya os lo anticipo, en la realidad no solo nos movemos ahí, ojalá, ¿vale? Pero aparece eso de la derecha, que son esos fenómenos plásticos, que es justo cuando ese capó se deforma y no vuelve a su posición inicial. Vale, entonces hacemos todo este proceso, lo metemos en nuestro programita de cálculo, le damos a F5, esperamos el resultado, nos salen los colores, todo perfecto, estamos felices. Vale, pero ¿se parece eso realmente al ensayo que hay aquí? Bueno, pues más o menos. Las deformaciones, un poquito, pero ¿y las tensiones? Bueno, como no tenemos manera de comprobar, pues asumimos que sí. Pero realmente es posible que esto diverja mucho de lo que nos debería salir. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque hemos cogido esa geometría, es decir, ese capó que hemos simulado empleando mucho tiempo, la hemos hecho muy bonita, se parece mucho a la realidad, y hemos asumido que eso ya era lo que se iba a deformar, y de hecho es así. Pero hemos partido de que en mi material pues estábamos ahí, en el inicio, entonces eso es elasticidad lineal, es sencillo, es fácil, a todos nos gusta, todos hemos aprobado eso, ¿vale? Pero resulta que aquí hay una cosa que se nos olvida, que es todo ese proceso de conformado. Aquí vendría la gente de fabricación, porque inicialmente yo tenía un bloque de un material o de varios materiales. Ese bloque ha sido sometido a un conjunto de operaciones muy complejas que varían el estado de ese material para finalmente darme esto. Entonces, cuando yo cojo esto y asumo que voy a empezar ahí por el principio, estoy cometiendo errores enormes. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vale? Pues vamos a coger esto y vamos a asumir que tenemos unas tensiones residuales. ¿Dónde están esas tensiones residuales? Pues no lo sé, porque encima no van a estar distribuidas de manera homogénea, serán heterogéneas en función de los procesos de conformado que haya sufrido esa pieza. ¿Y qué modelo de plasticidad tenemos que aplicar aquí? Pues tampoco lo sé, ni idea. ¿Vale? Entonces tenemos que simular algo con un conjunto de ecuaciones que no sabemos qué proceso físico ha sucedido ahí. Entonces, ¿qué ecuación en forma cerrada me sirve para pasar de aquí a aquí y luego para pasar al ensayo del crash? No lo sabemos. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, pues ya que vamos a estampar ese coche contra una pared, vamos a extraer datos, es decir, vamos a instrumentar, vamos a tomar medidas y vamos a aplicar aquí técnicas de Machine Learning para tratar de identificar cuál es el comportamiento que ha sucedido ahí, para ser capaces de simular lo que ha sucedido en ese ensayo. ¿Vale? Y eso lo hacemos mediante redes neuronales artificiales físicamente consistentes. Es decir, justo lo que nos acaba de contar David,
vamos a utilizarlo, vamos a mezclarlo junto con esos sistemas de inteligencia artificial para ser capaces de modelar algo cuya ecuación de comportamiento no conocemos. Vale, entonces vamos a forzar esa estructura metríplectica para un sistema dinámico que tenemos modelado con unas ecuaciones, unas variables de estado. No voy a volver a las ecuaciones de David, asumimos que ya os las sabéis, ¿vale? Lo que sí que sabemos es que la dinámica de ese sistema, es decir, cómo varían esas variables de estado en el tiempo, se pueden modelar en función de una función f, enorme, gigante, súper compleja. Y es justo eso lo que no sabemos. Y es justo eso lo que vamos a tratar de aprender haciendo un poquito de ingeniería inversa. Vale, tal y como nos ha contado David, tenemos una parte reversible y una parte no conservativa, una parte irreversible, ¿vale? Entonces, nuestro sistema, nuestra estructura metríplectica es capaz de identificar estas dos partes únicamente a partir de los datos. Esa es la ecuación, que repito que no me voy a poner a desarrollar de nuevo, pero básicamente tenemos esa parte reversible y esa parte irreversible, no conservativa, disipativa, llamadla como queráis. Aplicamos esas restricciones que nos ha explicado David poco a poco, que las podemos ver como condiciones de degeneración. Básicamente se traduce en que cumplimos la conservación de la energía y tenemos irreversibilidad, ¿vale? Es decir, eso es lo que estamos cumpliendo en esta ecuación de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues aprender esas estructuras, esas matrices que nos ha enseñado David de L, M con unos, menos unos, ceros. Aquí es totalmente desconocida. Eso es lo que vamos a hacer mediante inteligencia artificial. Vale, pues entonces creamos pequeñas redes para ello, para aprender esa L, para aprender ese gradiente de energía, de entropía y esa otra matriz. Son redes neuronales pequeñitas, con lo cual funciona muy rápido, nos gusta, no cuesta mucho de entrenar, no es ChatGPT, que es un monstruo que tenemos que estar ahí días y con toda la electricidad de Madrid. ¿Qué beneficios tenemos? Estamos aprendiendo el comportamiento a partir de los datos, puramente a partir de los datos. Eso sí, estamos imponiendo una ecuación, esa ecuación metríplectica, esa estructura, ¿vale? Y no conocemos para nada la ecuación de comportamiento. ¿Qué más beneficios tenemos? Bueno, pues nos estamos asegurando de que tenemos un sistema de inteligencia artificial que nos va a cumplir al menos las leyes de la física, las leyes de la termodinámica. Si llevamos unos cuantos siglos donde gente muy ilustre ha desarrollado leyes que sabemos que deben cumplirse, ostras, vamos a forzarlas, ¿no? Voy a aprender algo muy complejo con mi sistema de inteligencia artificial, con mi cerebro artificial, pero voy a forzar a que cumpla al menos estas restricciones. Eso implica también que necesitamos menos datos para entrenar. Normalmente necesitaríamos muchísimos datos, pero como sabemos que estamos acotando ese entrenamiento, estamos imponiendo unas restricciones muy fuertes, necesitamos menos datos para ser capaces de entrenar todo esto. Y como os decía, con ello mezclamos los métodos más modernos de inteligencia artificial con todo el conocimiento que ha desarrollado gente muy sabia a lo largo de los siglos. Vamos a aprovecharlo. Bien, os presento de nuevo a nuestro amigo el doble péndulo, que también os lo ha enseñado David. Es esa simulación que tenemos a la derecha, no voy a entrar en detalle en qué son cada una de esas cosas, pero bueno, es precisamente eso, un doble péndulo, es decir, dos masas que oscilan. La ecuación que tenemos que resolver es esta de aquí, es esa ecuación genérica para todos los sistemas. Lo que pasa es que en función de los datos, cada una de esas partes tendrá una pinta u otra. Para entrenar nuestros sistemas hemos utilizado un conjunto de datos de entrenamiento, se llama dataset o dataset, que hemos cogido un 80% de toda la población de datos que tenemos y un 20% para evaluarla. Dicho de otro modo, es como si estamos en un examen de alguna de las carreras de ingeniería, ¿vale? Y os ponemos en el examen final un ejercicio que hemos hecho en clase. ¿A qué eso no lo hacemos? Bueno, pues esto es lo mismo. Asumimos que el sistema ya ha aprendido muy bien lo que hemos dado en clase, así que le vamos a pedir que sea capaz de evaluar en nueva información que no ha visto, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Con ello tendríamos estos resultados, tampoco voy a entrar en detalle, pero básicamente vemos en una línea por ahí discontinua lo que es el dato de verdad, el ground truth que se llama, y lo que estamos aprendiendo. Es muy importante tener en cuenta que esto es un sistema caótico, ese sistema de doble péndulo. Por eso lo utilizamos como ejemplo de juego, toy example que se llama. Eso significa que si le damos unas condiciones iniciales ligeramente distintas, la solución diverge bestialmente. Podemos irnos a ejemplos un poquito más complejos, como este ejemplo que ha hecho Kerkus, que es un alumno de doctorado.
donde esto ya es algo un poquito más real, es una rueda, es el neumático de una rueda formado por un montón de capas con comportamiento no lineal, hiperelástico, es complejo de simular, además tenemos un bordillo ahí que hace que esto sea altamente no lineal, ¿vale? Esto está resuelto con este sistema de Machine Learning más forzar a cumplir la termodinámica. Si además añadimos otro tipo de herramientas, como herramientas de realidad aumentada, donde tenemos una cámara que está capturando la información mientras está sucediendo, lo que podemos hacer es crear ejemplos como este tipo. Es decir, estoy leyendo esa línea, no sé si lo veis, es esa línea de ahí, la línea del nivel, ante un ensayo de slosh, que se llama, que es darle un golpecito a ese vaso, y lo que estamos haciendo es resolver 30 veces por segundo el sistema físico que está sucediendo aquí. Hemos aprendido todo ese comportamiento y para distintos fluidos somos capaces de modelar cómo se está comportando. En este caso estamos viendo una simulación que parece así muy bonita, ¿vale? Pero podríamos pintar los colores, por ejemplo, del tensor de tensiones. Es decir, estamos resolviendo al completo ese problema físico. Tal y como os decía, si juntamos simulación con realidad aumentada podemos hacer este tipo de cosas. En este caso estamos resolviendo la física también, mínimo 30 veces por segundo de esa viga de aluminio que tenemos ahí, y eso nos permite resolver el problema inverso. Repito, esto no es postproceso, no es un vídeo que hemos grabado y luego se están haciendo cosas. Esto lo estamos resolviendo mientras está sucediendo. Y lo que hacemos es resolver el problema inverso y ver, por ejemplo, en milímetros dónde estoy colocando esa carga de ese objeto, ¿vale? Esto está un poco relacionado también con el otro vídeo que nos ha enseñado David en la primera parte. Estamos resolviendo la física de ese objeto tiene un comportamiento hiperelástico, es altamente no lineal, no seríamos capaces de resolverlo en tiempo real, pero en este caso sí somos capaces de resolverlo porque resolvemos la física, simulación numérica, verdaderas ecuaciones, y empleamos técnicas de Machine Learning para que esto vaya muy rápido. Entonces podemos hacer interacciones de ese tipo. Repito, esto no son solvers gráficos, motores gráficos de videojuegos. Aquí estamos resolviendo la verdadera física, como os enseñan aquí en la casa. También podemos interactuar con objetos virtuales, pero que los objetos virtuales interactúen entre ellos. En este caso estoy deformando esa viga verde, que es virtual, pero esa viga verde virtual interactúa a su vez con otra roja, que también es virtual. Podemos complicarnos todo lo que queramos, ¿vale? Incluso podemos tener un prototipo de una pieza que se ha diseñado en Japón, me lo invento, me mandan cuál es el fichero y yo soy capaz de interactuar con esa pieza como si la tuviera justo delante de mí, ¿vale? Podemos ver incluso el estado tensional, podemos visualizar los esfuerzos tensionales, estoy hablando de tensiones, no de desplazamientos, que sufre ese objeto en tiempo real. Yo lo estoy deformando y estoy viendo cómo se va a comportar, por dónde puede fallar esa pieza, ¿vale? Incluso podemos trazar planos de corte y visualizar el interior. Repito, esto no es postproceso. Si tuviéramos ahora mismo una cámara con ese objeto delante y lo estuviéramos deformando, veríamos ese resultado en tiempo real. Y con esto pasamos ya a las conclusiones. Tampoco quiero extenderme mucho, creo que vamos un poquito tarde. Básicamente la idea de utilizar todo esto, estas técnicas de inteligencia artificial con restricciones físicas, es para ser capaces de ahorrarnos todo ese proceso que es muy tedioso de modelado, ¿vale? Ese proceso de conocer la ecuación de comportamiento de mi sistema. Para ello aplicamos redes neuronales para modelar a partir de los datos y, como decía, estamos forzando esas restricciones físicas que sabemos que se deben cumplir seguro. Con lo cual, por supuesto, estamos cumpliendo con las leyes de la física. Esto también es importante, esa ecuación que os ha contado David y esa ecuación que hemos visto aquí, esa estructura metripléctica, la podemos aplicar sobre, en principio, cualquier sistema. Es decir, no sobre la mecánica o problemas mecánicos, podríamos irnos a cualquier sistema, ¿vale? Porque es una ecuación genérica, es una ecuación general para describir la dinámica de estos sistemas. Entonces, deberíamos ser capaces de aprenderla y de preservar esas magnitudes físicas que estábamos diciendo. Y, por supuesto, si conocemos más información, si conocemos cuál es la pinta de esa L, de esa M, bueno, pues podemos introducirla, entonces veríamos que tenemos existencia y unicidad. Con esto terminamos nuestra charla, confiamos en que no haya sido muy densa, que os haya gustado y bueno, gracias a todos, estamos abiertos a posibles preguntas.
Bueno, pues muchas gracias, Alberto, David. Si tenéis alguna pregunta. Venga, no te... Vale, mi pregunta era, ¿estos sistemas necesitas un... O sea, para cada... Si yo tengo un doble péndulo de una cierta longitud y lo he entrenado y me lo soluciona bien, ¿le puedo pasar otro sistema con otro doble péndulo, un triple péndulo y sabría resolverlo? ¿O tengo que entrenarlo separado para cada sistema? ¿A una rueda más grande, una rueda diferente? Eso es algo que también se nos ocurrió una vez y lo que estamos haciendo es tratar de resolver sistemas resolviendo subsistemas. Es decir, es como si tuviéramos un puzzle grande mediante piezas de puzzle más pequeñas. Me explico. Si yo aprendo la dinámica de un péndulo simple, un péndulo doble va a ser el conjunto de dos péndulos simples más un conjunto de perturbaciones. Si yo tengo un péndulo triple, va a ser el conjunto de resolver la dinámica de tres péndulos simples más un conjunto de perturbaciones. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente, lo tenemos publicado, o pendiente de publicación, mejor dicho, es precisamente eso, aprender subsistemas por pequeños, por un sistema global, aprender subsistemas pequeñitos que se comuniquen mediante el lenguaje de la termodinámica para ser capaces de crear un sistema global, ¿vale? Ya si nos ponemos a pensar en cambiar parámetros, por ejemplo, una rueda más grande, yo diría que una rueda más grande el comportamiento dinámico sería parecido. Si nos vamos a fluidos, ahí ya entramos con temas de números adimensionales y ese tipo de cosas. Pero podríamos hacer también sistemas que sean consistentes ante barridos paramétricos. Por ejemplo, un parámetro podría ser el diámetro, ¿vale? Y podríamos introducir dentro de nuestro sistema ese diámetro como una posible variable. Bueno, pues muchas gracias, llevamos un poco mal de tiempo. Alberto y David van a estar por aquí, entonces pues cualquier cuestión o cualquier comentario que queráis o cualquier cosa que queráis discutir con ellos, pues van a estar aquí un rato más. Así que nada, pues muchas gracias de nuevo a los dos.